poner el audio. Y ya estamos. Ya estamos. Buenas noches. Disculpen el imprevisto de la demora. ¿Sí? El día de hoy vamos a trabajar directamente sobre otro principio básico de animación que es muy importante, que es aplastar y estirar. Aplastar y estirar básicamente te va a dar un control sobre el peso, te va a dar un control sobre la elasticidad del cuerpo o la demostración de la rigidez del cuerpo. Y evidentemente estos cuerpos que registren peso y elasticidad se van a ver naturales, que eso es lo que nosotros queremos conseguir. Ahora, cuando nosotros hacemos animación, siempre hay que recordar o pensar que la animación siempre suele ser como la opinión del animador de cómo ve las cosas. Entonces, en la naturaleza, aplastar y estirar es algo que está presente, pero tiene a veces una velocidad tal que nosotros no lo miramos, pero sin embargo sí lo percibimos. Voy a poner un pequeño ejemplo en vivo de alguien recibiendo un golpe, ¿sí? Esta es una web muy popular donde trabajan con cámaras de arriba de 1200, 4000 frames por segundo, por lo tanto pueden hacer y revisar o hacer un análisis, un registro del movimiento bastante lento, o sea, lo que se conoce como slow motion. Sí. Ahí vemos, detén ahí un momento, bien, podemos ver claramente cómo la pelota que era redonda, en este caso, se ha aplastado contra el rostro de uno de los chicos de 200 times, ¿no? Uno puede notar bien la deformación. O sea, que la pelota que uno puede asumir que es algo absolutamente rígido también se deforma. Con mayor razón van a ver que en el rostro del sujeto van a ver un grado de deformación mucho mayor, porque nosotros tenemos dos cosas básicas. Tenemos la parte dura, que es el cráneo, que digamos que es un objeto un poco más sólido, y luego tenemos músculos y grasa. La parte muscular y grasa va a recibir el impacto y la fuerza cinética con que ha sido enviado el objeto, y va a trasladar esta fuerza a través del rostro, va a ir y va a regresar. ¿Podemos terminar de verlo? Sí, eso duele en 100 maneras distintas, ¿correcto? Pero esto que estamos viendo en cámara lenta no es registrado, volvemos al programa, no es registrado a velocidad normal, ¿sí? No es registrado a velocidad normal. De hecho, todos los cuerpos tienen una masa, ¿ya? Esta masa tiene una estructura molecular que, dependiendo de si es más o menos densa, va a crear un grado de elasticidad. Esto es bastante importante, porque esto va a definir la diferencia entre objetos blandos y objetos duros a la hora de animar. Como digo, nosotros siempre solemos exagerar. En este caso, si nosotros vamos a hacer una animación naturalista, ¿sí? Como por ejemplo animar figuras semi-humanas, como en el caso de 101 dálmatas, se presenta aplastar y estirar, pero en menor grado, como si estuvieras viendo un cartoon alocado de Looney Tunes, por ejemplo Bugs Bunny y el Pato Lucas, que se aplastan y estiran hasta límites insospechados y que luego se vuelven a reintegrar, ¿no? Entonces el grado de elasticidad puede ser utilizado no solamente para dar credibilidad y dar naturalidad, sino también para dar o jugar con él y hacer gags visuales. Entonces, todo objeto tiene una masa. No esta masa exactamente. Tampoco esta.
estamos hablando en verdad de la cantidad de materia contenida en un cuerpo que además lo dota de peso. Eso es muy importante. Los principios físicos se aplican realmente en la animación, pero luego dependiendo del estilo de animación tú puedes quizás, digamos, romperlos a tu conveniencia, puesto que siempre antes de lograr naturalidad, lo que nosotros tratamos de conseguir en verdad con las escenas que animamos es narrar. Y mientras el espectador pueda ver y entender lo que está sucediendo en pantalla, la física o la velocidad de los cuerpos con que cómo se mueven los personajes siempre va a depender del lado narrativo, ¿no? Quería mostrar algunos cuerpos. ¿Sí? Esto, por ejemplo, como tiene una masa, ¿sí? Es algo rígido, ¿sí? Es un poco difícil de aplastar, es ligeramente duro, pero si yo ejerzo una presión mayor al límite de su masa, este cuerpo se va a hundir. Pero por supuesto hay otros elementos que tienen mayor grado de elasticidad, como este de aquí, ¿sí? Entonces, si yo aplico una fuerza, no necesito hacer demasiada fuerza, ven que el objeto se estira. Ahora, si yo extralimito la fuerza con que yo estoy aplicando, va a suceder esto, la ruptura, ¿correcto? Los átomos ya no pueden ser estirados más y se rompen irremediablemente. Pero esto se puede volver a comprimir. Igual, su elemento no es tan plástico como para hacerlo por sí solos y es un objeto realmente maleable. Hay otros objetos que sí, que tienen una consistencia también mayor, ¿sí? Y que tú los aplastas y ceden, y cuando cesas la presión el objeto recupera su forma, ¿sí? Hay otros objetos, ¿sí? Como este de aquí, que acabo de hacer aparecer, que están huecos, pero su consistencia exterior es mucho más dura inclusive que la primera esfera blanca que yo mostré, ¿no? Bien, continuamos entonces con el programa. Bien, entonces tenemos el fenómeno de la masa y luego vamos a tener el fenómeno del volumen. El volumen es básicamente es el espacio que va a ubicar el cuerpo, ¿sí? Ya Arquímedes nos había hablado bastante de esto, pero como esto no son clases de física, lo vamos a hacer un poco más liviano. Este señor de acá es Isaac Newton. Newton descubrió, dicen, algunas de las leyes gravitatorias que ahorita existen o que ya están estudiadas, porque le cayó una manzana en la cabeza. Y así entendió el fenómeno de la inercia, las leyes fundamentales de la dinámica y el principio de la acción y reacción. La inercia básicamente es porque los cuerpos les encanta estar en velocidad cero, ¿sí? Evidentemente la ley de gravedad tiene mucho que ver con que los pesos estén sostenidos ahí. Luego habló de la dinámica. En la dinámica es cuando la inercia es vencida y el objeto empieza a moverse, ¿no? Estamos hablando de aceleración, desaceleración, movimientos uniformes, en fin, que son el principio básico con el cual nosotros manejamos la velocidad de la animación. Y luego está el principio de la acción y reacción, ¿no? Que básicamente que es a toda fuerza que yo aplico le corresponde una fuerza similar pero en sentido contrario. O sea, a toda acción siempre le va a corresponder una acción. Es algo que nunca olvidamos nosotros cuando estamos haciendo animación. Entonces, los cuerpos tienen distintos grados de elasticidad. Algunos son mayores o menores. Lo que nosotros no deberíamos de olvidar como animadores es que en verdad los cuerpos que tienen elasticidad, o para manifestar la elasticidad de los cuerpos, nosotros siempre nos debemos al volumen.
O sea, el alargar o el estirar un objeto no significa que el objeto crece, sino que cuando cesa inmediatamente la fuerza que lo ha estirado, el objeto debe volver a su propio volumen y no crecer o no achicarse, ahí sí habría un error. Algunos objetos tienen grados de elasticidad, perdón, se me metió Hall otra vez, es un metiche Hall. Bien, algunos objetos tienen cierto grado de elasticidad más pequeño. Hall, caramba, hoy día está pero insoportable. Bien, correcto. Hay objetos que tienen menos elasticidad, hay objetos que de hecho tienen aún menor elasticidad, y como una piedra, y esto se debe a su estructura, ¿no? Entonces, para vencer yo la elasticidad tengo que emplear una fuerza mayor, pero como la elasticidad es muy pequeña, básicamente el objeto termina sencillamente rompiéndose. Bien, entonces, si yo quiero animar un objeto que se aplaste y se estire para crear sensación de peso, lo primero que yo tengo que trabajar, evidentemente, son mis espaciados, porque el objeto al caer va ocupando espacios y va acelerando. Esas aceleraciones pueden crear, dependiendo de la velocidad, dependiendo de la distancia que el objeto se deforme, o pueden crear que el objeto se aplaste al contacto con el piso. ¿Correcto? Veamos por ejemplo. En la parte superior, ¿sí?, el objeto pierde la cinética y empieza a descender. Al descender, yo evidentemente he exagerado en este ejemplo totalmente para que sea mucho más rápido de comprender, el objeto se deforma debido un poco a la fricción, a la resistencia del aire, y luego también se deforma al contacto con el piso. Sucede que el piso tiene una densidad mucho mayor que esta supuesta pelota de hule, ¿no? Y por eso se deforma. Veámoslo en acción. ¿Correcto? Ahí tienes básicamente dos principios: acelerar, desacelerar, y luego aplastar y estirar. Sí. A ver, acabo de recordar, hay un pequeño aviso comercial, no, un aviso parroquial. Tengo conmigo esta noche a la mascota de MSI, ¿correcto? Y la vamos a sortear si tú haces like, ¿correcto? Haces un comentario y haces un compartir. Al final hacemos el sorteo y vamos a decir quién se llevó este lindo muñeco. Seguimos aplastando y estirando. Bien, aquí pueden ver una escena de Zootopia. Bien, aquí está el mayor grado de compresión y aquí está el mayor grado de estiramiento, ¿correcto? Aquí en el aplastamiento uno lo puede también trabajar como si fuera una anticipación. Una anticipación. Esa anticipación es un impulso previo. Y evidentemente la anticipación es para que el personaje se levante, se eleve, ¿sí? Luego el personaje sube, ¿correcto?, estirándose lo máximo que puede. Recuerden que en animación siempre estamos exagerando, por lo tanto, después de este alargamiento, este estiramiento final, seguramente el personaje va a recuperar su postura original al terminar de recibir la fuerza cinética con la cual fue enviado hacia arriba, ¿sí? Entonces, esto es una acción, esto es una reacción, y digamos que aquí en esta zona esto es un overshot, y finalmente esto es una recuperación. El objeto, perdón, en este caso el personaje,
recupera su estabilidad. Entonces nosotros siempre vamos a tener, cuando animemos nuestras escenas de aplastamientos y estiramientos, el objeto detenido en su forma original, luego vamos a tener una especie de anticipación con el objeto aplastado. Esta anticipación va a crear una fuerza que como reacción va a producir una fuerza en sentido contrario y hacia arriba, ya que supuestamente no puede irse hacia abajo porque se encuentra en un piso, ¿no? Está en el piso. Luego, ese impulso va a hacer que la taza se eleve. En verdad, más que una taza, consideramos que es un personaje en forma de taza, ¿ya? Para poder entender mucho mejor el concepto. Luego, al final de ese impulso, el objeto como que recupera su forma y luego la gravedad hace su trabajo y empieza a bajar. Al contacto nuevamente se aplasta y recupera su forma, quizás con un rebote, un pequeño rebote final. Veamos cómo se comporta esto. Para que no se maree. Ya. Correcto. Así conseguimos que los objetos se aplasten y se estiren, o mejor dicho, que puedan saltar por sí mismos. Recuerden, si voy un poquito rápido, pueden retroceder el video para escucharme mejor cuando terminemos la emisión. Y de todas maneras, no se olviden de hacer cualquier tipo de consulta. Si yo no la consulto en vivo ahorita es porque no tengo las dos manos diestras, ¿no? Pero terminada la emisión, yo suelo leer los comentarios e ir contestando poco a poco conforme estos vayan llegando. Un claro ejemplo de cómo la anticipación, el aplastamiento y el estiramiento es utilizado para no solamente hacer que los objetos se estiren o se encojan, sino para expresar emociones, como en este frame, ¿no?, de Las locuras del emperador, donde vemos a Cusco totalmente elongado, estirado, y vemos a uno de sus asesores como que recogido, ¿no? En muchas secuencias de animación como esta, siempre vamos a encontrar este proceso de estirar y aplastar, ¿no? Para entender mucho mejor nosotros este tipo de trabajo, siempre trabajamos con esferas. Trabajamos con esferas porque es mucho más fácil de entender y manipular el volumen, y además podemos crear entre esferas cierto tipo de dinámica. Entonces, nosotros siempre estamos al pendiente de lo que sucede, como decía, a nivel de cierto tipo de masas. Como pueden ver por las marcas que acabo de hacer, tú tienes aplastamientos y estiramientos. Y para poder animar una pelota que bota, que es el ejemplo con el cual todo animador siempre trabaja, lo que nosotros hacemos primero es señalar la trayectoria, como pueden ver ustedes aquí. La trayectoria va marcando unos arcos. Estos arcos van reduciéndose conforme el objeto va impactando en el piso. Cuando el objeto impacta en el piso, pierde un poco la fuerza cinética con el cual es impulsado. Pero sin embargo, la propia masa, el grado de elasticidad, siempre va a crear esto de acción, reacción y generar el siguiente arco. Pero este se va a ir agotando o va a irse reduciendo conforme va avanzando. Cuando el objeto es muy blando, como una pelota de jazz, puedes hacer como 20, 30 arcos porque no se agota fácilmente por su grado de elasticidad. Pero si el objeto es muy pesado, por ejemplo, como una bola de boliche con la que se juega bolos, seguramente solamente se logrará crear un solo arco. Entonces, para animar este tipo de cosas, creamos los arcos y luego colocamos los espaciados, como pueden ver ustedes, y luego solamente hay que colocar las pelotas en trayectoria. ¿Correcto?
Lo vamos a hacer nuevamente y rápidamente. Voy a crear un nuevo archivo para que lo vean directo. ¿Ya? Vamos a hacerlo así. Se cae el dragón. Huye el dragón. Ya están haciendo RT. Ya están haciendo like y compartiendo para que puedan ganarse en la mascota de MSI. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear, por ejemplo, la trayectoria. La voy a hacer muy sencilla. Me voy de aquí, mi punto de inicio y mi punto de llegada, mi punto máximo. En el punto máximo siempre la gravedad interviene y hace que las cosas se pongan un poco más lentas. ¿Ya? Voy a crear una anticipación en este punto. ¿Ya? El objeto va a estar en reposo inicialmente y luego va a anticipar, lo que quiere decir que se va a aplastar. O sea, y luego va a salir rápidamente y cubrir esta distancia. Hacia encima del arco va a perder un poco de velocidad y luego nuevamente va a tomar aceleración hasta volver a tocar el piso. Bien, entonces creo un nuevo layer en el 3D Paint. ¿Ya? Este nuevo layer va a ser con característica non o none. ¿Ya? Tomo otro color para poder que ustedes entiendan mejor y ahí tienen la primera pelota. Luego me poso sobre otro frame más y voy a hacer el aplastamiento. Yo tengo este primer momento donde la pelota se impulsa por sí misma, puesto que no estoy tratando una pelota sino supuestamente un personaje. En el siguiente frame empieza el recorrido. Yo he tenido entonces pelota en equilibrio, aplastamiento o anticipación, nuevamente un estiramiento y un cambio de velocidad. ¿Ya? Lo voy a estirar más exageradamente aquí y luego cuando yo llego a este punto voy recuperando la forma. De hecho voy a borrar esto porque me sale un poco grande. Voy recuperando la forma. Recuerden que mantener el volumen es importante. Luego recupera totalmente la forma porque el objeto perdió la cinética y ahora la gravedad empieza a hacer su trabajo y jalar la esfera hacia abajo. Nuevamente el objeto va cobrando aceleración y va cambiando un poco su forma por su grado de elasticidad y finalmente va a tocar nuevamente piso, se va a aplastar y retomar a su forma. Bien, entonces doy play aquí y ya tengo aplastar y estirar. Ahora, por supuesto, para haciendo esto casi solamente es un ejercicio muy sencillo. Le voy a dar una capa más. Esta vez voy a integrar un elemento nuevo, como si tuviese piernas. ¿Ya? Voy a asumir que el objeto está parado aquí. Voy a cambiar el color de las piernas, perdón, para que lo puedan distinguir mejor. Ya. Tiene piernas. ¿Ya? Digamos que aquí el personaje las recoge, luego las estira aquí, las sigue estirando aquí, las piernas van encogiéndose, como anticipando lo que va a pasar, que es que una de estas piernas va a quedar aquí, la otra pierna aquí, el objeto empieza a bajar, nuevamente las piernas están derechas hacia abajo, siguen estando derechas hacia abajo, luego van a tocar piso, se van a aplastar y nuevamente van a recuperar su posición. Correcto. Veamos. Voy a apagar la línea esta y ahora veamos. Ven qué fácil y sencillo es conseguir, utilizando tanto los espaciados como aplastar y estirar,
que la bola o la esfera ya pase de ser una pelota a ser un personaje. Voy a crear una capa más, ¿sí? Rápidamente, por suerte soy rápido para esto, ¿sí? Le voy a poner orejas, ¿ya? No, le voy a poner antenas para que sea un poco más rígida. Primera antena, el objeto se aplasta, la antena se permanece ahí porque, ¿recuerdan lo de la inercia? La oreja no quiere seguir al cuerpo, se queda un poco detenida arriba. Luego, el cuerpo sale hacia arriba y las antenas siguen queriendo seguir para abajo. Luego, las antenas tienen inexorablemente, por estar pegadas en la cabeza supuestamente, que seguir ya el cuerpo en esta postura. Pero cuando el cuerpo se detiene, las antenas quieren seguir el camino de su ruta y se van hacia adelante. Aquí las antenas recuperan un poco la posición, luego siguen hasta aquí, continúan ya la trayectoria del principal, que es el cuerpo, ¿sí? De hecho, las antenas, ¿saben para qué me ayuda? Para ocupar espacios que yo donde no he dibujado, porque estoy haciendo muy pocos dibujos, ¿sí? Al colocar las antenas exageradamente largas, estirándolas, estoy cubriendo espacios y dando la sensación de que no hay huecos para que la animación no salte. Eso es importante. Luego el objeto se detiene, las antenas irán hacia adelante porque continúa su trayectoria y luego las antenas recuperan forma, ¿ya? De hecho, voy a hacer que las antenas reboten. Me voy para aquí, creo aquí, y veamos cómo nos fue con antenas y todo. ¿Lo ven? Entonces, de esa manera, muy sencillamente logramos tener, de pasar de una pelota a un personaje que sea animado, ¿no? Para terminar, porque hoy día estamos un poco contra el tiempo, quería recomendarles este libro. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Sí. Este libro fue escrito por Andrea Dejas, ¿correcto? Andrea Dejas habla de los viejos animadores de Disney, de los 9 viejos animadores de Disney, que son Les Clark, Eric Larson, Ward Kimball, Mick Kahl, Frank Thomas, Olin Johnston, John Lansbury y Mark Davis. Este libro no solamente contiene parte de la historia de estos animadores dentro de Disney, sino que habla mucho de sus técnicas. Entonces, para alguien que está en formación y quiere ser animador, complementar estas clases virtuales con buena lectura, donde se conoce y se habla de técnicas, va a resultar muy edificante y constructivo. Este libro lo tenemos aquí, por suerte, en el campus de Toulouse, en la biblioteca. ¿Sí? ¿Tienen hasta el sábado para comentar y darle? Sí. Me comentan que si te quieres llevar el personaje de MSI, tienes para comentar hasta el día sábado, que es ahí donde se va a realizar el sorteo. Y como ustedes pueden ver, finalmente animar no es tan difícil. Quizás más difícil es enseñarle a tocar trombón a una hormiga angolesa. Animar no tanto. Y se puede hacer solamente siguiendo las instrucciones y queriendo hacerlo. Muy bien, señores animadores, buenas noches. Fue un gusto, como siempre, estar con ustedes. Tienes saludos de parte de Caje Vera. Tienes saludos por parte de Daniela B, que te dice hola profesor, Misa del Toro, Claudia Maki y José Ismael Muñoz. Bien, saludos a todos ellos, ya nos vemos en clase. Buenas noches.